Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Bueno, la verdad es que contentos de estar una tarde más, una mañana más aquí con todos vosotros. Como siempre os digo, si queréis saludarnos, decirnos desde dónde estáis asistiendo al webinar, a través del apartado de preguntas, podéis utilizarlo y, bueno, estaré encantado de saludaros. También os digo que hoy hemos comenzado un poquito más justos de tiempo, con lo cual en breve vamos a empezar a hacer la presentación del mismo, porque, como siempre os digo también, la verdad es que nos gusta ser puntuales por respeto, sobre todo, a todos vosotros que, de alguna manera, estáis on time aquí, dejando vuestros quehaceres diarios, trabajar, familia, etcétera, etcétera. Nos saludan ya Roselía Corona, de Morelia, Michoacán, de México. ¿Qué tal? Muy buenos días. Roselía, ¿cómo estás? Tenemos también amigos saludándonos de Chile, veo de España también, de UK. Pero bueno, como os decía anteriormente, voy a empezar ya con la introducción para ver que estamos en tiempo. Actualmente estamos congregados ya más de 100 compañeros, con lo cual creo que es el momento adecuado para comenzar. Hola a todos y muy buenas tardes aquí en España y en el resto de los países en el viejo continente. Muy buenos días para aquellos colegas que estáis conectados al otro lado del charco. Para el que no me conozca, mi nombre es Nasser Alasmar y soy asesor científico y director de embriología aquí en Igenomics Headquarters en Valencia, España. Antes de comenzar, me gustaría dar la enhorabuena a la nueva Junta de la Sociedad Española de Fertilidad, la SEF, como todos la conocemos, con su nuevo presidente a la cabeza, el doctor Juanjo Espinós, y por supuesto también al resto de la candidatura que conforman Rita Basena, Dolors Manau, María Carrera, Joaquín Yacer, Elena Labarta, Marta Devesa, Juan Fontes y Elisa Gil. Enhorabuena, equipo, y aquí estamos para lo que necesitéis. Deciros y recordaros que podéis ver en nuestra web www.igenomics.es/webinars nuestras grabaciones, presentaciones y podréis registraros para futuros webinars. En la charla de hoy vamos a tener un formato muy interesante desde el punto de vista clínico. Comenzaremos la sesión con mi amiga y compañera, la doctora Inmaculada Moreno, que nos dará las últimas claves de la microbiota endometrial y el papel que éste juega en la reproducción. A continuación, contaremos con la presencia de dos también buenos amigos y colegas, los doctores Luis Rodríguez Tabernero, director médico de Vidas Recoletas en Valladolid, España, y Mateus Roque, especialista en FIB en Mater Prime, en Brasil, en Sao Paulo, los cuales respectivamente nos expondrán cada uno dos casos reales que hayan tenido que ver con el estudio del microbioma endometrial. Al final de los 4 casos en total, abriremos la discusión para generar debate sobre lo que tengáis a bien preguntar. Quería comentaros también que, como siempre, una vez finalizada la charla de hoy, recibiréis un certificado de asistencia y, lo que es más importante para nosotros, una breve encuesta de tan solo 3 preguntas donde queremos que nos hagáis partícipes de vuestras ideas e inquietudes para los próximos eventos, y así podremos configurar una agenda de interés para la mayoría de vosotros. Y ya sin más, voy a dar paso a nuestra primera ponente de hoy. Inmaculada, por favor, cuando tú quieras. Hola, buenas tardes y buenos días a todos. Gracias, Nasser, por esta presentación tan amable, como siempre, y gracias a todos por guardar este ratito para asistir a esta jornada. Bueno, os voy a hablar de la microbiota endometrial y los resultados en reproducción asistida. Voy a comentaros ahora, ¿estáis viendo bien mi pantalla? ¿Sí? Estupendamente bien. Vale, pues voy a comentaros ahora, voy a hablaros de un estudio prospectivo que hemos realizado en Igenomics y del cual pues queremos compartir los resultados que hemos obtenido con todos vosotros. Entonces, bueno, pues por comenzar un poco con una breve introducción acerca de lo que es la microbiota del tracto reproductivo. Pues bueno, sabéis que ahora la microbiota desde hace unos cuantos años está de moda y que hemos sido capaces, utilizando técnicas moleculares, de analizar y de detectar microbiota en órganos en los que anteriormente pues, consideramos que podían ser estériles. Y este es uno de los casos de los que os voy a hablar, y es la microbiota del tracto reproductivo superior. Sabéis todos que históricamente se ha conocido el rol de la microbiota vaginal en reproducción, pues, por ejemplo, en el parto, en la colonización del recién nacido, pero ahora actualmente sabemos que la microbiota es un continuo
que comienza en la vagina y que se extiende hacia el tracto reproductivo superior. De manera que decrece en abundancia, es decir, tenemos muchas menos bacterias en la parte superior de nuestro tracto reproductivo, en este caso femenino. Sin embargo, la riqueza es mucho mayor. Tenemos menos cantidad de bacterias, pero más diversidad. Por ejemplo, en la vagina tenemos más bacterias menos diversas, mayoritariamente tenemos lactobacillus. Sin embargo, conforme vamos subiendo hacia el tracto reproductivo superior, ese porcentaje de lactobacillus disminuye y empiezan a aparecer otro tipo de bacterias que se van diversificando pues en el cérvix, en la cavidad uterina, incluso en las trompas de falopio o en el saco de Douglas. Esto es un trabajo, y este es el trabajo que lo demostró en el año 2017. Pero ¿qué tiene que ver esta microbiota en la reproducción humana? Pues aquí os he puesto una línea del tiempo en la que he representado los trabajos que considero quizá más relevantes en este sentido. Y tenemos una clara definición o una clara diferencia entre los trabajos que se hicieron antes de 2007, cuando se utilizaban técnicas de cultivo microbiológico pues, rutinario, mediante estas técnicas lo que hemos visto en algunos de los trabajos publicados es que cuando se hacía el cultivo de la parte distal del catéter de transferencia, cuando de ese catéter se aislaba lactobacillus, esto asociaba con mejores resultados reproductivos en mujeres que iban a hacerse un transfer embrionario. Sin embargo, utilizando la misma técnica, cuando lo que se aislaban eran patógenos, por ejemplo, patógenos comunes como enterobacterias, estreptococos, estafilococos, coli, esto asociaba significativamente con peores tasas de implantación y también peores tasas de embarazo. Había, por ejemplo, un aumento en los abortos. A partir de 2007, la forma en la que investigamos o detectamos el microbioma cambia. Nos movemos a técnicas moleculares, mayoritariamente a PCR y sobre todo a secuenciación masiva. Y empezamos a detectar microbiotas de una forma mucho más sensible. Y también estas preguntas se han realizado mediante estos ojos de la microbiología molecular. Y hemos visto pues, en distintos trabajos que también hemos podido ver que la presencia de lactobacillus asocia con mejores tasas de embarazo o recién nacido vivo en este caso, mientras que las mujeres que presentan una microbiota endometrial con poco lactobacillus tienen peores tasas de implantación y de embarazo, incluso de recién nacido vivo. Nosotros, por nuestra parte, llevamos ya varios años trabajando en este sentido y nos planteamos desde el principio si realmente, si realmente existía esta microbiota endometrial cuando empezamos a trabajar en esto allá por 2014 y también nos preguntamos si esta microbiota endometrial, aparte de existir, si tenía un papel, si tenía un impacto sobre los resultados reproductivos en pacientes infértiles. Este es el diseño del primer estudio piloto que realizamos, en el cual pues intentábamos abrir un poco este campo comparando la microbiota con los resultados reproductivos en pacientes de fallo repetido de implantación que se iban a hacer un transfer personalizado con el ERA-test. Y hicimos esta asociación, era una serie corta de 35 mujeres y era la primera vez que nosotros utilizábamos para la microbiología esta técnica molecular de secuenciación masiva, utilizando el gen 16S del RNA ribosomal. Lo que vimos es que cuando nosotros teníamos mujeres o seguíamos el embarazo, las mujeres que habían tenido un recién nacido vivo presentaban cantidades mayores de lactobacillus, que es el color azul, que aquellas mujeres que habían tenido finalmente un no embarazo o un aborto clínico. Y en estas mujeres con peor resultado reproductivo veíamos un aumento de los patógenos, entre ellos Gardnerella vaginalis, Streptococcus y otras bacterias disbióticas. Y esto lo vimos también a nivel estadístico cuando separamos a estas mujeres. Lo que hicimos es clasificar estas mujeres en un grupo lactobacillus dominante y un grupo no lactobacillus dominante, basados tanto en la bibliografía como en dos modelos matemáticos sobre los que trabajamos en aquel momento, y lo que veíamos era que aquellas mujeres con una microbiota dominada por lactobacillus tenían mejores tasas de embarazo, de implantación, de embarazo evolutivo y de recién nacido vivo que aquellas mujeres en las que la microbiota no estaba dominada por lactobacillus y que tenían una mayor abundancia de patógenos y disbióticos en sus muestras de líquido endometrial.
También hemos trabajado algunos hemos publicado un par de casos clínicos. Este es el primero en el que nosotros hicimos un seguimiento de una paciente. Hicimos un estudio longitudinal en el cual seguimos a esta paciente durante 18 meses. Tuvimos la oportunidad en esos 18 meses de coger 6 muestras de líquido endometrial para analizar la microbiota, 3 de ellas asociadas a transfers embrionarios que acabaron el primero en un embarazo ectópico y el segundo y el tercero en abortos clínicos a las 6 y 9 semanas de gestación. Lo importante para nosotros de este artículo ya no es solo el hecho de que encontráramos Gardnerella asociada a todas estas muestras y repetidamente, incluso cuando la mujer había estado en tratamiento antibiótico, sino que hicimos un análisis funcional, mucho más exhaustivo, ya no solo de qué bacterias estaban presentes en esa muestra, sino de qué genes estaban expresando esas bacterias. Y lo que veíamos es que, por ejemplo, en este caso había genes relacionados con resistencia a antibióticos, con factores de virulencia. Era una microbiota pues, muy inestable, con genes que realmente estaban produciendo esa toxicidad de la Gardnerella sobre el endometrio de la paciente. El siguiente caso clínico que publicamos es un caso en el que por primera vez y de manera totalmente incidental tuvimos el acceso a la muestra endometrial de una paciente en un embarazo de 4 semanas. Era una paciente que había tenido un fallo, tenía un fallo previo de implantación, se hizo un tratamiento en el cual congeló embriones euploides, se transfirió 2 embriones, estos embriones pues no implantaron y entró en el estudio. Tras entrar en este estudio, la paciente tuvo otro transfer con otros 2 embriones euploides y tuvimos una muestra asociada a ese transfer y este transfer terminó en un aborto clínico a las 8 semanas de gestación. Después del legrado, esta mujer pues fue a casa pues un poco a descansar, a recuperarse de esta historia y a la vuelta de su recuperación, cuando iba a comenzar otro ciclo para otro ciclo de transfer, se tomó una segunda muestra de líquido endometrial a esta paciente sin saber que esta paciente estaba embarazada en ese momento de 4 semanas. Obviamente, cuando nos enteramos de que la muestra se había tomado en esas condiciones, pues lo primero nos sorprendimos mucho y la segunda hicimos un seguimiento súper exhaustivo de esta paciente. Cuando la mujer dio a luz a un bebé totalmente sano, sin ningún tipo de complicaciones, le pedimos permiso para analizar las 2 muestras, la que habíamos tomado previo al transfer en el cual terminó en un aborto clínico y la muestra que tomamos cuando ya estaba embarazada de forma espontánea de 4 semanas. Y bueno, la comparativa lo que nos mostró es, como podéis ver en estas gráficas, pues que la microbiota durante este embarazo temprano estaba compuesta mayoritariamente por lactobacillus, mientras que la microbiota de la muestra tomada asociada con el aborto clínico era mucho más variada, con un porcentaje de lactobacillus que rondaba el 20%. Y de nuevo hicimos ese estudio funcional y vimos que en la muestra, en el líquido endometrial tomado antes del aborto, lo que estábamos viendo es una microbiota con expresión de genes relacionados con inestabilidad genómica, con elementos de transposición, mientras que en la muestra que tomamos durante el embarazo, las funciones que estaban desempeñando esas bacterias estaban relacionadas con procesos muy básicos, procesos metabólicos, de generación de energía, incluso se expresaba algún gen de defensa frente a potenciales patógenos, con lo cual esto pues también nos pareció un estudio pues que nosotros le tenemos mucho cariño porque nos ha abierto los ojos, pues aunque sabemos las limitaciones de un caso, pero nos abre los ojos a seguir investigando y a seguir intentando conocer más de este tema. Y bueno, pues todo este trabajo pues nos hizo plantearnos el hecho de que, bueno, todos los trabajos que hasta la fecha estábamos viendo y estábamos generando eran trabajos pequeñitos, con muy pocos casos, con poblaciones muy homogéneas y nuestra gran pregunta era si esos pequeños estudios, esos pequeños pilotos o case reports que estábamos generando realmente tenían una validez y eran extensibles a una población mucho más amplia, era algo generalizable. Nos planteamos en 2016 o 2017 iniciar este estudio prospectivo observacional en el cual, el objetivo es bastante sencillo. Realmente lo que queríamos era, de nuevo, asociar la microbiota
en el endometrio, tanto en muestras de biopsia como en muestras de líquido endometrial, con los resultados de embarazo después de un transfer embrionario personalizado, ¿vale? Este estudio lo realizamos en 452 pacientes y lo que hicimos fue una correlación o una asociación entre la microbiota que asocia con las mujeres que finalmente tuvieron un recién nacido vivo y la comparamos con la microbiota de aquellas mujeres que tuvieron peores resultados reproductivos en términos de no embarazo, embarazos bioquímicos o abortos clínicos, ¿vale? Y bueno, pues os voy a contar hoy un poquito de este estudio y, bueno, pues discutir y ver un poco pues los resultados que hemos tenido. Esto es un poco la distribución de las clínicas en las que se realizó el ensayo. Como os comentaba, nuestra intención era no solo aumentar la cantidad de pacientes o la cantidad de mujeres que íbamos a incluir en el estudio, sino también aumentar la variabilidad. Y por eso este estudio se realizó en 13 clínicas distintas, en 8 países y en 3 continentes. Se realizó en América, en Europa y en Asia. La idea de aumentar la variabilidad es, como sabéis, cuando hacemos estudios en los que la población es muy homogénea, es relativamente sencillo obtener resultados. Cuando aumentamos la variabilidad, aumentamos la heterogeneidad, es verdad que los resultados son más difíciles de alcanzar, pero si se alcanzan, dijéramos como que, bueno, pues reflejan un poco más lo que al final es un efecto que puede ser generalizable y que consideramos que tiene un mayor impacto. Y por eso quisimos incluir mujeres de distintas razas, de distintos índices de masa corporal, siempre dentro de unos baremos que supiéramos que no iban a afectar a la receptividad endometrial, de distintos, dijéramos, estratos socioeconómicos y así aumentar la variabilidad de resultados, de la variabilidad de nuestras pacientes y, por tanto, la robustez de nuestros resultados. Con todo esto, al final, bueno, pues os presento un poco el desarrollo del estudio. Comenzamos, como os decía, con 452 mujeres, de las cuales, al final, después de ciertas exclusiones y pérdidas del seguimiento, acabamos teniendo 342 mujeres en las cuales pudimos analizar en paralelo la microbiota y que pudimos hacer un seguimiento de sus resultados reproductivos. De estas 342 mujeres, 144 no quedaron embarazadas después de hacerse un transfer personalizado, siguiendo las recomendaciones del testera, y 198 quedaron embarazadas. De ellas, 141 tuvieron un recién nacido vivo, 27 tuvieron un embarazo bioquímico, 28 tuvieron un aborto clínico y 2 de ellas tuvieron embarazos ectópicos. A partir de ahora voy a comentar todos los resultados del trabajo de este paper en base a estos resultados reproductivos en 4 grupos. El grupo de live birth, de biochemical pregnancy, clinical miscarriage y no pregnancy. El grupo de ectópico lo vamos a dejar al margen porque son solo 2 pacientes y obviamente no nos permiten incluirlos como un grupo comparable para poder hacer la estadística. Pero sí que al hacer esta división de las pacientes, bueno, que se autoclasificaron según sus resultados reproductivos, sí que vimos que no había en principio ninguna desviación que pudiera hacernos pensar o ningún factor de confusión que pudiera alterar los resultados del estudio. Así, finalmente, lo que hicimos fue coger estas muestras, analizar la microbiota y he incluido aquí esta diapositiva porque me parece muy importante que aunque nosotros realizamos, esto es un artículo que salió publicado el año pasado, en 2021, en el cual se expresan las recomendaciones en buenas prácticas para el estudio de la microbiota endometrial. Nosotros cuando realizamos nuestro estudio comenzó en 2017 y el reclutamiento y el análisis de las pacientes terminó en 2020. Cuando nosotros realizamos este estudio, las recomendaciones no estaban publicadas, pero estamos bastante orgullosos y también bastante confiados de los resultados de nuestro estudio, porque es cierto que aunque esto no estaba publicado, nuestro estudio ha seguido todas las recomendaciones para este tipo de estudios en buenas prácticas de laboratorio.
Y esto afecta pues, desde el diseño experimental al número de pacientes incluidas, a cómo se han recogido las muestras, al número de controles que se han incluido, tanto controles experimentales de muestras en blanco y controles de extracción, como también a nivel de controles bioinformáticos que se aplican posteriormente para el filtrado y el análisis de los datos. Y bueno, la verdad es que sin saberlo, pudimos seguir toda esta tabla de recomendaciones, con lo cual pues eso nos alegra mucho porque nos da un poco la seguridad de que hemos hecho un trabajo de calidad. Finalmente, después de analizar las microbiotas de todas las pacientes, de estas 342 pacientes, tanto en líquido endometrial como en biopsia endometrial, que se tomaron de forma pareada el mismo día de la toma de muestras y coincidiendo con la ventana de implantación de las pacientes, lo que vimos es que al analizar estas muestras teníamos algunas pacientes en las que su microbiota era muy similar a los controles negativos, y eso quiere decir que están muy cerca del límite de detección de la técnica, y otras pacientes con una microbiota totalmente distinta a nuestros controles. Y todo el estudio lo vamos a centrar en esas pacientes en que la microbiota es suficientemente distinta, ¿vale? Las pacientes en las que tienen una microbiota no detectable o muy similar a los controles blancos, las vamos a dejar porque son ahora mismo, bueno, dijéramos que tendríamos que considerarlas de una forma distinta. Y todo lo que os voy a contar son sobre esas muestras detectables, dijéramos. Al final encontramos en estas muestras que había 12 bacterias comunes, tanto en el líquido como en la biopsia, que representaban pues, lo que es la microbiota habitual del tracto reproductivo. Obviamente, Lactobacillus era la bacteria más representada en ambos casos, tanto en el líquido como en la biopsia, y aparecían también géneros pues, como Gardnerella, Bifidobacterium, Atopobium, Prebotella, que son muy típicos del tracto reproductivo femenino. Y a continuación empezamos a hacer los análisis de asociación. Ya conocíamos cuál era la microbiota general de los tipos de muestras, y ahora lo que queríamos ver era un poco confirmar si esos estudios previos que habíamos realizado, en los que veíamos que la dominancia del Lactobacillus asociaba con mejores resultados reproductivos, podíamos confirmarlos con este estudio más grande, con este estudio prospectivo. Y para ello lo que hicimos bueno, pues, fue aplicar un criterio en el cual nosotros definimos la dominancia de Lactobacillus a partir del 50%. Os preguntaréis, pues, ¿por qué el 50%? Pues eso es una gran pregunta. Nosotros en estudios previos, en el piloto que os he mostrado inicialmente, lo que habíamos visto es que los resultados del modelo matemático que habíamos utilizado nos daban un punto de corte para la dominancia del 90%. Luego hay otros grupos, hay un grupo japonés que ellos en sus estudios establecen el punto de corte en el 80%, y además no solamente tienen en cuenta Lactobacillus, sino que suman los Lactobacillus más Bifidobacterium. Y luego hay gente que, pues, que toma ese concepto de dominancia, esa definición de dominancia a nivel totalmente estricto, y dicen que cuando algo está en un nicho, una bacteria está en un nicho por encima del 50%, ya lo está dominando. Con lo cual tuvimos ahí al principio un poco de discusión de cuál era el punto de corte que debíamos tomar para establecer la dominancia del Lactobacillus. Y finalmente decidimos ceñirnos a un criterio que podía ser más universal, que era el 50%. De esta manera, lo que estáis viendo en estas gráficas es el porcentaje, o sea, la abundancia de Lactobacillus que hay en las muestras de las mujeres que tuvieron un live birth, un no pregnancy, un biochemical pregnancy o un clinical miscarriage respecto al resto de taxones. Es decir, si nosotros consideramos que el Lactobacillus domina el nicho por encima del 50%, si nosotros restamos todas las bacterias a la abundancia de Lactobacillus, si son iguales, 50 y 50, nuestro resultado será 0. Si hay más Lactobacillus que patógenos, nuestro resultado será positivo, por encima de 0. Y si hay más patógenos que Lactobacillus, nuestro resultado será inferior a 0. Como veis aquí, tanto en las muestras de líquido endometrial como en las muestras de biopsia endometrial, lo que veíamos era que en aquellas mujeres con un recién nacido vivo, siempre había más Lactobacillus que patógenos, además con una cantidad bastante importante, mientras que en las mujeres con embarazos bioquímicos y con abortos clínicos, en estas mujeres la media era que siempre hubiera más patógenos que Lactobacillus en las muestras.
Y en el caso de los no embarazos, pues bueno, también había un poquito más de lactobacillus de cantidad media, pero es verdad que mucho menos que en los casos de recién nacido vivo. Con lo cual esto un poco confirmaba nuestros estudios previos en los que relacionamos la abundancia o la predominancia de lactobacillus con mejores resultados reproductivos en términos de recién nacido vivo. A continuación, lo que sí quisimos ver era si podíamos de alguna manera predecir cuál iba a ser el resultado reproductivo de estas mujeres en base a la microbiota que mostraban en sus muestras endometriales. Y lo que hicimos fue utilizar un modelo de probabilidad en el cual representábamos justamente esta resta de lactobacillus menos el resto de bacterias respecto a la probabilidad de tener o un recién nacido vivo, o un no embarazo, o un bioquímico, o un clínico. Y lo que veíamos era que, como veis aquí, las muestras con un recién nacido vivo se desplazan a la derecha y se separan del resto de grupos tal. Por tanto, nuestra conclusión era que aquellas pacientes con mayor abundancia de lactobacillus tenían realmente también más posibilidades o más probabilidades de tener un recién nacido vivo. Y esto se repetía tanto en las muestras de líquido endometrial con las muestras de biopsia, aunque en las muestras de líquido endometrial esta predicción pues, o este ensayo de probabilidad nos salía pues, más claro y los grupos se separaban mejor que en las muestras de biopsia. Y finalmente, para poder terminar un poco este estudio, nos planteamos el ver qué microbiota, qué firma de microbiota estaba asociada a cada uno de estos resultados reproductivos, porque sabemos que el lactobacillus en principio sería como de buen pronóstico, pero no sabemos cuáles son las bacterias realmente que están asociadas con un miscarriage o con un no pregnancy. Entonces, aquí cuando llegamos a este punto del estudio, nos encontramos con una dificultad muy básica, y es que hasta hace nada no existía una definición de cuál es la microbiota fisiológica de la cavidad del endometrio. Entonces, ¿cómo vamos a definir lo que es patológico si no sabemos lo que es fisiológico? Entonces empezamos a darle un poquito de vueltas a cómo deberíamos definir esto y finalmente lo que hicimos fue definir la microbiota normal en base a la clínica de las pacientes. Y lo que pensamos es que aquellas mujeres que tenían un recién nacido vivo, por definición, su microbiota iba a ser normal, independientemente de cuáles fueran las bacterias que identificáramos. Porque si esa mezcla de bacterias, esa comunidad bacteriana, había permitido que el embarazo se produjera y que siguiera a término y que llegara a término, pues obviamente esa mezcla de bacterias, cuales fuera, no debía ser tan mala. Entonces lo que hicimos fue tomar todos los datos para cada una de las bacterias, todos los datos de las abundancias de las bacterias que teníamos en las mujeres con un recién nacido vivo y trazar un intervalo de confianza del 95%, de manera que eso era nuestro rango normal para cada una de las bacterias. Y frente a eso fuimos comparando las abundancias de las mujeres que tenían peores resultados reproductivos. Y esto pues lo podéis ver aquí, en este ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos este normal range, este rango normal que se sitúa entre la línea roja y la línea azul, que son los valores que tienen las mujeres con recién nacido vivo, pues para el caso de una bacteria comensal o beneficiosa como es Lactobacillus, pues tenemos, lo que esperaríamos es que las mujeres con peores resultados reproductivos tuvieran menos cantidad, o sea, tuvieran estas bacterias, la bacteria Lactobacillus, por debajo del intervalo de confianza. Mientras que en el caso de bacterias patógenas, como por ejemplo sería Garneria vaginalis, esperaríamos exactamente el efecto opuesto. Lo primero, esperaríamos que el intervalo de confianza fuera menor, es decir, que hubiera una menor cantidad de este tipo de bacterias patógenas en los endometrios de las mujeres con buenos resultados reproductivos y que las mujeres con peores resultados reproductivos tuvieran más abundancia de estas bacterias. Bueno, pues lo que hicimos fue ensayar esta hipótesis contra nuestros datos reales y lo hicimos tanto en el líquido endometrial, y aquí veis una representación para cada una de las bacterias de los intervalos de confianza en el recién nacido vivo y de las muestras con no embarazo en morado, con bioquímicos en azul y con clinical miscarriage en rojo, y lo mismo hicimos en las muestras de biopsia endometrial. Y después de hacer estas comparaciones, pues pasamos test estadísticos para ver cuáles eran aquellas bacterias que asociaban de una forma significativa con cada uno de los resultados reproductivos.
Al final, lo que vimos es que en las mujeres, en las muestras de biopsia endometrial, las mujeres con peores resultados reproductivos tenían, en este caso no embarazo, tenían mayores tasas de Bifidobacterium, de Gardnerella, de Klebsiella, de Neisseria y de, Neisseria. Sin embargo, en el caso de, bueno, aquí os he señalado las bacterias que causan endometritis crónica. Y, por otro lado, el Lactobacillus estaba incrementado en las mujeres con recién nacido vivo respecto a las que tuvieron un no embarazo. Es decir, que las mujeres con no embarazo tuvieron menos Lactobacillus. Cuando nos fuimos a analizar las muestras de líquido endometrial, encontramos resultados similares. Por un lado, las mujeres que no llegaron a tener un embarazo tenían mayores cantidades de Atopobium, Bifidobacterium, Chryseobacterium, Gardnerella y Klebsiella y Streptococcus. Las mujeres que acabaron teniendo un embarazo bioquímico respecto a las de live birth tenían mayor cantidad de Enterococcus, y las mujeres con abortos clínicos tenían más Haemophilus, Klebsiella y Staphylococcus. Y de nuevo, las mujeres, tanto las mujeres que no tuvieron un embarazo como aquellas con un aborto clínico, tuvieron peores abundancias de Lactobacillus. Todo esto son los resultados significativos de este estudio. Por tanto, podemos definir estas firmas asociadas con un mejor o peor resultado reproductivo, y las conclusiones de nuestro trabajo serían que el perfil patógeno asociado al fallo reproductivo consiste de Atopobium, Bifidobacterium, se me ha ido la pantalla, de Atopobium, Bifidobacterium, Chryseobacterium, Gardnerella, Haemophilus, Klebsiella, Neisseria, Staphylococcus y Streptococcus. Las pacientes con mayor abundancia de Lactobacillus tienen más posibilidades de tener éxito reproductivo, y, por tanto, consideramos que la microbiota endometrial debe ser considerada como una posible causa de fallo de implantación o de pérdida de embarazo, y, por tanto, esta composición, saber la composición de la microbiota endometrial antes del transfer embrionario, nos puede ayudar como un biomarcador para ofrecer mejores oportunidades de diagnóstico y de tratamiento para las pacientes infértiles. Y, bueno, pues finalmente quería dar las gracias a todo el equipo que ha participado en este estudio, tanto el equipo de investigación de Igenomics como las clínicas participantes en el estudio, nuestros colaboradores, por supuesto a las pacientes que han donado las muestras y sus datos clínicos para este estudio, y a todos vosotros por vuestra atención y por vuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada, brillante como siempre. Te invito a que te quedes con nosotros para, como bien decía al principio, vamos a dar paso ahora a la visión de datos clínicos, de casos clínicos, en los cuales, pues bueno, yo creo que va a ser muy interesante que nos muestren los doctores, pues un poco lo que están viendo ellos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, te invito a que te quedes con nosotros y al final de todo hacemos la discusión, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Estupendo, gracias a ti. Pues nada, invito ya, como os decía, en este caso al doctor Luis Rodríguez Tabernero, que es director médico de Vidas Recoletas en Valladolid, España, que nos va a presentar pues un par de datos clínicos que yo creo que va a ser muy interesante y que espero que, bueno, que de alguna manera despierte un poco lo que es el interés, la curiosidad y el debate para todos nosotros. Luis, primero de todo, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Buenos días a nuestros compañeros de América, y muchas gracias por conectaros a escuchar lo que os podemos comentar nosotros. Fenomenal, Luis. Pues cuando quieras puedes empezar a presentarnos los casos. Voy a compartir mi presentación. No sé si se ve correctamente, espero que sí. Estupendamente, adelante. Vale, bueno, pues siguiendo un poco en lo que nos ha ido contando Inmaculada, pues yo os voy a contar dos casos que, bueno, para mí ya son un poquito antiguos, pero tienen un significado especial. Uno de ellos es de una compañera y otro de una paciente conocida que la mandaba un compañero de Zamora, y bueno, pues, al final, pues por todo el trabajo que hicimos juntos, pues tenemos bastante relación, y por lo tanto, pues siempre te queda ahí en el recuerdo. Cuando me propusiste presentar estos casos clínicos, enseguida pues me acordé de ellas, ¿no? Yo creo que son dos casos bastante interesantes.
bueno, yo no tengo ningún conflicto de intereses con Igenomix, simplemente tengo una relación comercial, son los que afortunadamente nos realizan el trabajo genético para nuestros centros y la verdad es que estamos muy contentos con ellos. ¿Qué tiene que suceder, como nos ha dicho Inmaculada, para que haya una buena implantación? Pues muchas veces nos centramos mucho en tener buenos embriones, pero a veces nos olvidamos del endometrio y también pues, de la salud general de la mujer. Si no conseguimos que todo esto coincida, pues difícilmente vamos a poder tener una gestación, ¿no? Entonces, yo creo que la hipótesis que nosotros manejábamos, porque ahora parece que ya todo el mundo se va subiendo al carro de la microbiota y afortunadamente gracias a los estudios que estáis haciendo vuestro grupo y otros grupos, pues parece que esto va estando más claro ya también científicamente, pero antes, pues bueno, pensábamos, o era de la hipótesis, que una microbiota alterada, como nos ha explicado mucho mejor que yo Inmaculada, pues podía tener relación con los fallos repetidos de implantación y con las pérdidas gestacionales, incluso con los abortos. ¿Y por qué la microbiota, dónde puede estar alterada la microbiota o por qué se puede alterar la microbiota? Pues, o dónde tenemos que estudiarla. Bueno, yo creo que deberíamos de planteárnoslo, luego lo discutiremos porque creo que el doctor Roque nos va a hablar un poquito de esto, pues en casos de fallo de repetido de implantación, en la pérdida gestacional recurrente, en casos de embriones valiosos, y yo me voy a centrar en situaciones de patologías uterotubáricas predisponentes a que esta microbiota pueda estar alterada. Todos sabemos pues, que los hidrosalpings o patología uterina, endometriosis, ismocele, etcétera, pueden ser causa de una microbiota alterada, ¿vale? Y por aquí van a venir los dos casos que yo os voy a presentar. Centrándome ya en el primer caso, pues en esta paciente había acudido en 2017 a una clínica de reproducción, en aquel momento tenía 39 años, una esterilidad primaria. Previamente a esa consulta le habían realizado 2 laparotomías en la sanidad pública. La primera para una miomectomía múltiple, más de 10 miomas se describen en la anatomía patológica, y al poco tiempo, a los 6-7 meses, presentaba muchos pseudoquistes peritoneales y ováricos y se le realizó otra laparotomía. Bueno, quizá aquí yo no sé muy bien la razón, pues al final pues, no pudieron hacer demasiado en esta segunda cirugía y al final lo que tuvo es todavía un síndrome adherencial pues, más extenso, ¿no? En la ecografía que le practican, esto todo es el informe que trae del centro externo, ¿vale? Ellos describen un útero en retroversión, fijo, miomatoso, pero con un endometrio normal y que tiene una gran cantidad de líquido libre peritoneal. El ovario derecho tenía un recuento de folículos antrales normal y el ovario izquierdo no era visible. Le pidieron una histerosalpingografía, yo creo que no por plantearse que fueran a hacer inseminaciones, sino por saber, porque ecográficamente les parecía que podía tener un hidrosalpins y era un poco por confirmar ese diagnóstico, entiendo yo, y vieron que ambas trompas estaban dilatadas y que era compatible con un hidrosalpins bilateral. Tenía en aquel momento una muy buena reserva ovárica, 2,5 nanogramos mililitro, y entonces, bueno, pues esto es un poco las preguntas que yo me hago, que yo no la tuve que tratar en aquel momento, pero entiendo que le recomendarían realizar una ligadura tubárica para evitar un poco ese hidrosalpins que se había visto, pero la paciente rechazó y además eso luego me lo comentó a mí y además su propio ginecólogo de referencia, que era el que la había seguido y el que la operó por segunda vez, le insistía mucho en que por favor no te dejes que te operen, que esto lo tienes muy mal, que te puedes tener una complicación digestiva o quedarte sin el útero. Bueno, y ella tenía mucho miedo y se cerraba totalmente en banda a la posibilidad de hacerse una ligadura. En aquel momento ellos le hablaron de ponerse un Essure, ¿vale? En algunos casos yo creo que ha habido gente que lo ha hecho, pero ella lo rechazó al informarse de las complicaciones y también porque ya empezaban a aparecer casos en la opinión pública de mujeres que denunciaban que se encontraban mal con este dispositivo de oclusión tubárica. Bueno, finalmente ellos le informaron que con ese hidrosalpins y con
y en su situación, con esos miomas, con ese útero, que era muy difícil que se pudiera lograr una gestación, pero ella quiso intentarlo, le hicieron una fecundación in vitro con gametos propios, consiguieron 3 embriones de día 3, transfirieron 2 de ellos en fresco sin gestación y vitrificaron otro embrión. Posteriormente realizó esta criotransferencia, se lo hicieron en un ciclo sustituido con agonistas de la GnRH y tampoco lograron una gestación. Y aquí es cuando viene a nuestra clínica, ya han pasado un par de años más, tiene 41 años, acude a nuestro centro porque remitido por este ginecólogo de referencia, que es amigo y le dijo que tenía que venir a vernos a nuestra clínica, y ya viene un poco orientada a realizar un ciclo de recepción de ovocitos, ¿vale? En la ecografía era muy parecido, tenía un útero con múltiples miomas, pero de pequeño tamaño que aparentemente no afectaban a la cavidad endometrial. Se veía una gran cantidad de líquido libre por toda la cavidad abdominal, y en el ovario derecho tenía una formación en ese momento de 4 o 5 centímetros que parecía un cuerpo lúteo persistente, o menos probable un endometrioma. Esa formación luego ha persistido y al final pues yo creo que seguramente sea también un pseudoquiste peritoneal con un componente un poco más espeso que el resto de los pseudoquistes que presenta y que sobre todo tiene alrededor del ovario izquierdo. Volvimos a informar del mal pronóstico reproductivo por la situación del hidrosalpingo, los miomas, pero ellos querían realizar el tratamiento, ¿vale? Entonces, el plan fue hacer un ciclo de fecundación in vitro con los ovocitos donados, generaron 3 blastocistos que fueron vitrificados y se iniciaron las criotransferencias. Se hicieron 2 criotransferencias de 1 en 1 y en ambas no hubo embarazo. Ya antes de realizar la tercera gestación, nosotros le propusimos, en aquel momento pues empezábamos a realizar este tipo de estudios, y le propusimos realizar el estudio de receptividad endometrial para ver si descubríamos alguna cosa o podíamos poner alguna solución. Se hizo el estudio de receptividad endometrial, aquí lo vemos, en marzo de 2019. El endometrio era absolutamente receptivo, normal. En el primer estudio de la microbiota, pues ya nos llevamos la primera sorpresa, 0% de lactobacillus, como era quizá previsible, con un 70% de Gardnerellas y otra serie de gérmenes, pues que esto Inmaculada nos lo dirá mejor, pero pues dentro de las categorías que nos ha hablado que son pues patógenos. La interpretación era que intentáramos un tratamiento con antibióticos, con metronidazol, y posteriormente que siguiéramos con un tratamiento probiótico. Así lo hicimos, dimos el metronidazol por vía oral durante 7 días, luego estuvo unos 20-25 días con probióticos, volvimos a repetir la microbiota y nos encontramos con que seguíamos teniendo un 0% de lactobacillus, con un 54% de Gardnerellas, ¿vale? Y otros gérmenes patógenos. Por lo tanto, en este caso, pues nos decían que los patógenos eran los mismos que se habían encontrado en el EMMA anterior, que esto puede deberse a que las Gardnerellas tengan un film o tengan resistencia, como nos contaba Inmaculada, a antibióticos, y por lo tanto que el antibiótico no hubiera sido efectivo. Y nos recomendaban en este caso usar una segunda línea de tratamiento con amoxicilina clavulánico, la augmentine, también durante cada 8 horas, durante 7 días por vía oral. Y posteriormente seguir con los probióticos y ver qué sucedía en ese momento. Hicimos el tratamiento, volvimos a repetir el EMMA, y en este tercer EMMA pues nos encontramos con que no aparecen gérmenes patógenos, nos informan de que hay una muy baja biomasa, pero que es negativo para patógenos causantes de endometritis crónica. Yo en aquel momento digo, no sé si es que esto ya están hartos de tantas biopsias, y me dicen, venga, transfiérela, que a ver qué pasa, ¿no? Bueno, realmente la cantidad del DNA bacteriano parece que era muy bajita y nos recomendaban que pusiéramos probióticos, parece que la augmentina había hecho efecto,
había acabado con los gérmenes patógenos y nos recomendaban que hiciéramos tratamiento con lactobacillus y procediéramos a la transferencia del blastocisto que nos quedaba vitrificado, ¿vale? Esto es un poco lo que hicimos, ¿vale? Pusimos probióticos, empezamos con la estrogenoterapia. A mí me gusta mucho el parche transdérmico, suelo usar 150, 2 parches de 75, 150 cada 72 horas. Y una vez que comprobamos una normalidad endometrial, que lógicamente en este caso el endometrio no era así, sino era así, como veis, un útero bastante irregular, con mucho líquido libre por todo el abdomen, pero bueno, tenía un adecuado grosor y comenzamos con la administración de la progesterona y al 5.º día pues realizamos la transferencia del blastocisto. Y afortunadamente pues conseguimos una gestación evolutiva, tienen un niño y luego pues si queréis podemos hablar porque casualmente hace unos 6 meses han vuelto por la clínica porque quieren volver a intentarlo y podemos comentar si queréis porque hemos vuelto lógicamente a realizar un ENMA y a ver qué os parece que podemos haber encontrado. Y el segundo caso que os quiero comentar es una compañera y bueno, tengo especial cariño por varias cosas, ahora os comentaré alguna de ellas. Era una paciente que había tenido dificultad para quedarse embarazada, estuvieron más de 1 año y medio, 2 años intentándolo, pero finalmente consiguieron una gestación de forma espontánea, tenía un factor masculino leve y una obstrucción tubárica izquierda, se quedó embarazada y tuvo un parto por cesárea con un hijo sano en 2014. Acudió a nuestra clínica en julio del 2019, en este momento ya tiene 41 años, consulta por una esterilidad secundaria, no han puesto métodos anticonceptivos en ningún momento y nos cuenta que había hecho un ciclo de fecundación in vitro logrando 3 blastocistos que le habían transferido sin lograr la gestación, ¿vale? En la exploración yo veía un pequeño ismocele, pero el endometrio luego parecía normal. El ovario derecho tenía un recuento límite, 2, 3, 4 folículos antrales y en el izquierdo además se veía una imagen anexial típica de hidrosalpinx. Le había pedido una histerosalpingografía y tenía ambas trompas obstruidas porque intentó, como no se quedaba embarazada, esto era un informe que nos traía, y ella la otra vez se había quedado embarazada y además os digo que es una compañera médico, pues se hizo una histerosalpingografía voluntariamente para ver cómo tenía las trompas y se vio que tenía las 2 trompas obstruidas y la izquierda la tenía dilatada y era compatible con un hidrosalpinx. Tenía una antimuleriana límite, 1,16, pero bueno, nos permitió hacer correctamente el tratamiento. Nosotros recomendamos hacer un ciclo de FIDIX y estudiando los embriones con PGT embrionario y si lográbamos embriones euploides planteábamos que se tenía que hacer una salpingectomía bilateral previa a la transferencia embrionaria. Así lo hicimos. Hicimos un duostim, ¿vale? Hicimos una estimulación, 2 ciclos de estimulación continuos. En el primero que se hizo la biopsia el 10 de julio, pues biopsiamos 2 blastocistos, pero desgraciadamente los 2 eran aneuploides. El 25 de julio se hizo la segunda biopsia embrionaria de los embriones que había generado. Con esa segunda estimulación en fase lútea logró 3 blastocistos y afortunadamente conseguimos tener un blastocisto euploide. Vale, pues en ese momento propusimos que se tenía que hacer la salpingectomía previamente antes de transferirla. Bueno, ya sabemos cómo son los médicos, que no nos gusta nada que nos operen, se resistió bastante, pero bueno, al final explicándole que era algo que está claramente demostrado, que un hidrosalpinx dificulta mucho que se produzca la implantación embrionaria, pues accedió, pero bueno, siempre insistía mucho, bueno, ya que me vas a operar, por favor, quítame el apéndice también. Digo, bueno, ¿por qué te voy a quitar el apéndice si estás bien y tal? Bueno, pues porque así, para que no me dé problemas. Y casualidades de la vida, fijaros lo que sucede, hicimos la
una salpingectomía bilateral y una apendicectomía, y cuando llega la anatomía patológica, estaba un compañero mío dando el resultado, casi le da un ataque porque se encuentra con que en la pieza de apendicectomía había un adenocarcinoma microinvasivo confinado al apéndice. Todo el estudio posterior de extensión fue negativo, pero bueno, quizá este tratamiento, como dice ella, fue su hijo salvador, ¿no? Porque seguramente esto pues, en el futuro le habría dado problemas importantes. Bueno, después de todo ese choque y de realizar el estudio de extensión, que fue negativo, vuelven en enero del 20 para realizar la criotransferencia. Le habíamos mandado venir para intentar la transferencia en ciclo natural modificado. Viene un día 12 del ciclo y la sorpresa es cuando yo veo que el ismocele sigue teniendo el ismocele y además ese ismocele que en principio a mí me había parecido más pequeño, en cuanto aprieto un poquito con la sonda, se ve un montón de hidrometra dentro de la cavidad. Le informamos las posibilidades, ya cirugía lo tenía como muy claro que no se iba a hacer una cirugía del ismocele, ni histeroscópica, ni mucho menos por la paroscopia. Entonces, bueno, yo le propuse hacer un test de receptividad endometrial, un endometrio, y bueno, y en función de lo que nos saliera, pues valorar a ver qué podíamos hacer. El ERA era totalmente receptivo, como era lógico, era una paciente que ya había tenido un hijo anteriormente, pero al hacer la microbiota, pues aquí lo vemos, pues nos volvemos a encontrar un caso parecido al anterior, en este caso 0% de lactobacillus y un 96% de streptococcus, que eran los gérmenes totalmente dominantes en esta microbioma. Nos recomiendan la instauración de un tratamiento antibiótico, en este caso amoxicilina y clavulánico, 125 cada 8 horas durante 7 días y posteriormente poner los probióticos y repetir el test EMMA. Repetimos el EMMA y afortunadamente pues, nos encontramos con que ya tenía un 75% de lactobacillus y un 25% de otros gérmenes, ¿vale? En esta situación seguimos con la pauta. Nosotros hablamos con ella, le dijimos un poco las opciones que tenía, le volvimos a plantear si hacer una cirugía del ismocele, lógicamente pusimos los probióticos y como ella no estaba dispuesta a hacerse una cirugía del ismocele, yo le propuse hacer un ciclo largo de agonistas, 2-3 meses de agonistas de la GnRH, a ver si conseguimos que se redujera la cantidad de líquido que había en el ismocele y posteriormente la criotransferencia. Este es el protocolo utilizado. Aquí vemos las fechas en que hicimos, septiembre, octubre del 20. Cuando viene a un control basal el 16 de septiembre del 2020, parece que el líquido que hay en el ismocele se ha reducido bastante. Este es el endometrio que genera, vemos aquí la fecha, el 2 de octubre, que es cuando la vemos, 12 de octubre. Tenía 138 picogramos de estradiol, una progestiona 0,70 y un endometrio de 10 milímetros, con buen aspecto, y decidimos continuar para adelante para realizar la transferencia. Esto visto esquemáticamente, este sería cómo lo realizamos. Transferimos el blastocisto y afortunadamente pues volvimos a lograr una gestación. En este caso la pongo con halo rosa porque es una niña preciosa que pues bueno, ha hecho muy felices a sus padres. Y nada más, muchas gracias. Estos son los dos casos que yo os quería presentar. Espero que os hayan resultado interesantes como me lo parecen a mí y luego pues estoy abierto a cualquier pregunta o discusión que queráis preguntarme. Muchas gracias, Luis. La verdad es que fantásticos los casos, muy ilustrativos. Gracias por explicarnos en detalle cómo han ido desde el principio hasta el final cada uno de ellos. Te invito, como le decía Inmaculada, a que te quedes con nosotros para pasar a la discusión posteriormente. Antes de presentar al doctor Mateu Roque, simplemente, iba a recordaros sinceramente a toda la audiencia que podríais empezar a mandar vuestras preguntas si ya las teníais,
o esperar al final. Pero bueno, como ya hemos recibido unas cuantas, creo que no hace falta ni siquiera recordarlo. Y nada más, damos paso a nuestro segundo ponente, tercer ponente en este caso de hoy, segundo en la parte de los casos clínicos. Y en este caso, de nuevo, comentaros que tenemos el placer de tener al doctor Mateus Roque, que es especialista en FIB en Mater Prime, en Sao Paulo, Brasil. Mateus, cuando quieras, muy buenos días por allí, por Brasil, por Sao Paulo. Buenas tardes aquí en España. Placer, buenas tardes. Mucho gusto estar con ustedes en esta presentación, en esta discusión acerca del FIB. Es siempre estupendo hablar acerca de la reproducción y de un tópico siempre muy controverso, pero con cosas muy importantes para discutirnos, ¿no? Entonces, presentaré dos casos clínicos en la continuación de lo que hemos visto en las presentaciones previas. Creo que está muy claro que hoy debemos pensar en los resultados de los ciclos de FIB. Yo uso una comparación importante actualmente de la reproducción con la oncología. Lo que vemos en lo que se pasó con la oncología en los últimos años, vemos una disminución de la tasa de mortalidad, más personas están siendo salvas curadas de sus enfermedades en la oncología, pero al revés, cuando vemos a la derecha las tasas de embarazo en los ciclos de reproducción a lo largo de los años, lo que vemos es que la tasa de embarazo, las tasas de nacidos vivos en una transferencia en fresco no está aumentando al pasar de los años. Y esto me llama atención porque lo que pasa con todo este tiempo pasando y las tasas de nacidos el mismo por transferencia. Y creo que no puede ser así. Y no puede ser así ¿por qué? Porque las pacientes que vienen para un tratamiento de FIB, si no logramos el éxito después de un ciclo de FIB, alrededor de 40, 50%, hasta 50% de las pacientes pueden abandonar el tratamiento. Las tasas de dropout es muy alta, algunos estudios muestran 20, 25, aquí vemos 40, 50% de tasa de abandono de los tratamientos si fallamos en un ciclo de FIB. Entonces, a mí está muy claro que cuando vemos los estudios, cuando comparamos las tasas cumulativas a lo largo del tiempo, es totalmente diferente cuando comparamos las tasas cumulativas por ciclo, hacer un ciclo de la mejor manera posible, transferencia, individualización, todo, y esto es totalmente diferente cuando vemos, cuando comparamos algunos estudios que nos muestran la tasa cumulativa por periodo, pensando en hacer tratamientos, y tenemos fallas, pero si después de 2 años tenemos el hijo, dicen que es el mismo que hacer un ciclo de FIB y tener al hijo después de un ciclo de FIB, después de este tiempo de 2 años. Entonces, en mi opinión, el concepto mío hoy es que debemos evaluar muy claramente la individualización. Debemos pensar en un ciclo de FIB que tenemos las tasas. Debemos hacer la estimulación ovárica, hacer el trigger, el laboratorio, debemos tener en mente el laboratorio, debemos evaluar adecuadamente cómo hacer la transferencia de embriones y también el soporte de fase de lucha para que podamos tener el mejor y, si posible, lograr el éxito, tener el hijo vivo, el hijo sano. Entonces, por esto es importante discutir acerca de los tópicos como ese, acerca del endometrio, que el endometrio es muy importante, no solo los embriones, pero también el endometrio. Y aquí presento 2 casos. Uno de los casos, una paciente que empezó con 33 años, el varón con 35 años, un caso de endometriosis y PCOS. Y vemos, esa paciente en 2018 hiciera el primer ciclo de FIB en otro centro, un ciclo antagonista, que lo hicieron la congelación de los embriones en estadio de clivaje, y después obtuvo muchos embriones, y después para cada transferencia en diferido, lo hicieron la descongelación de los embriones en clivaje, lo hicieron el cultivo largo y la transferencia en blastocisto. Entonces, esa paciente en el primer ciclo, 3 transferencias de blastocisto, aquí
sin el PGTA, son 3 transferencias de blastocistos, son 6 blastocistos transferidos y los resultados negativos. Esta paciente fue a un otro ciclo en el mismo centro, lo hicieron algunos cambios, hicieron trigonista también, y después en este ciclo le propusieron un PGTA. Todos los embriones hasta blastocisto al PGTA, y esta paciente tuvo 2 blastocistos euploides. Lo hicieron la preparación, el transfer con endometrio priming, un ciclo artificial de preparo del endometrio, el primer transfer negativo, un embrión euploide negativo. Ya tenía 3 transferencias previas de 2 blastocistos en cada, negativa, ahora una más con transferencia en blastocisto negativa. Lo hicieron, el era test para esa paciente, el era test pre-receptivo, la idea es que transfería la NPS+6 con P+3 para la transferencia, también de nuevo la transferencia de un blastocisto negativo. Entonces ya son 2 ciclos, ya te van 5 transferencias, 6 blastocistos sin biopsias, 2 blastocistos euploides y sin embarazo. Un tercer ciclo en otro centro, 2020, y que llegó y hicieron algunos cambios, dijeron que la estimulación ovárica podría estar ofreciendo un prejuicio para la paciente. Entonces, propusieron otra estimulación y también no lograron éxito. Hicieron una mild stimulation, una estimulación con dosis más bajas de las gonadotrofinas, las transferencias y 2 transferencias también negativas. Entonces, esta paciente viene a nuestro centro para un 4º ciclo de FIV, con toda esa historia anterior de 6 transferencias, 6 blastocistos transferidos, 100 biopsia negativos, la transferencia de 2 blastocistos euploides negativos, después la transferencia después de un mild stimulation con 4 embriones en ClearHigh también negativo, y propusimos algunos cambios para esta paciente. Hicimos un ciclo de estimulación ovárica con el priming antes de la estimulación, lo hacemos con nortestron, el primolutnor, para hacer la sincronización de los folículos. Hicimos todo el priming, después empezamos con la estimulación con FSH más LH en dosis base, y mesmo así obtuvimos 13 ovocitos, que vemos aquí en esta tabla, de 18 ovocitos, 15 de estos que inyectamos, y tuvimos 7 blastocistos para estos pacientes, y lo que vemos es que son 5 de ellos que son euploides. Hicimos toda la preparación pensando en que ya había hecho el ERA test, y empezamos con el preparo aquí en nuestro centro cuando vamos a una transferencia de los embriones descongelados. Hacemos una evaluación de las hormonas antes de empezar con la progesterona vaginal. Entonces, cuando está bien las hormonas, empezamos con la progesterona vaginal, con 800 miligramos de progesterona micronidada por día, 400 miligramos 2 veces al día, y también con progesterona bioral. En el día antes, el día previo de la transferencia, hacemos la evaluación de los niveles de progesterona. Cuando están por debajo de 9.2, 9,2, empezamos ponemos también la progesterona intramuscular para él. Lo que hicimos fue esto: usamos la progesterona intramuscular, pero también una otra transferencia negativa. Creíamos que hacer esto iba bien para la evaluación, nuestro nuevo ciclo, nuevos embriones, en nuestro laboratorio, y también poner la progesterona, pero nos olvidamos de la importancia de la microbiota para el éxito en los tratamientos de FIV. Y lo que vimos para esta paciente es que esa paciente ahora con un euploide a menos, lo que vemos aquí en la izquierda de la pantalla es que esta paciente en el primero EMA había una alteración del microbioma, ¿no?
vimos que la disminución de los lactobacilos, un aumento del lactobacillus y la sugerencia de hacer un tratamiento, pero aquí con el amoxicilina y ácido clavulónico por 7 días, y también después el uso de los lactobacilos vaginales. Y cuando hicimos el segundo teste después de esto, lo vimos que ahora sí, el microbioma ya estaba bien recuperado con más de 90% de los lactobacilos. Entonces, después de todo esto, fuimos a la otra transferencia y ahora sí que preparamos todo, seguimos el ERA-test con la corrección del microbioma y ahora sí, con toda la corrección, logramos el éxito para esta paciente. Entonces, vean que son 3 ciclos previos de FIV, este era el cuarto. En principio, 3 transferencias de blastocisto, con 6 blastocistos sin análisis genéticas, después más 2 transferencias de blastocistos euploides, después más 2 transferencias con embriones en Cleavage, todas ellas negativas. Lo hicimos una transferencia de un embrión euploide también negativa y después, arreglando todos los puntos acerca del microbioma, ahí sí obtuvimos el éxito. Ya aquí está el embarazo y ahora está hasta para el nacimiento de este hijo. Entonces, este estudio nos ve que lo que es importante es una reflexión que yo lo hago considerando los datos míos. ¿Entiende? Aquí no estoy presentando los datos para decir si los datos míos son peores o mejores que de los otros centros, de las personas que están viendo, pero para evaluar la evolución con el pasar de los años, lo que tenía 2 años atrás, 1 año atrás, lo que tenía el año pasado. Entonces, con el mismo médico, poner cosas nuevas en el tratamiento es posible obtener mejores resultados. Entonces, aquí vemos los resultados, cuando vemos aquí el rojo, que son los pacientes con transferencia de un embrión euploide. Vemos las tasas de embarazo 2019, 59%, el año 2020, 68%, el año pasado, 73%, haciendo la transferencia del single embryo transfer de los blastocistos euploides. Y esto es importante, esta evolución de los resultados está muy relacionada con las cosas más que vamos evaluando y poniendo. Este caso ha sido un ejemplo muy importante que después de esto estamos haciendo para muchos de los pacientes esa evaluación, porque todo, ya había hecho todo y lo que faltaba era la evaluación del microbioma. Y lo que podemos ver es que puede decir, ok, Mateus, tienes mejoras, pero en el laboratorio puede haber una mejora, entonces por eso puede tener mejoras en sus resultados. Pero aquí podemos ver que evaluando los resultados en un mismo laboratorio, el laboratorio que usamos hasta el año pasado, el mismo laboratorio, los mismos embriólogos, todo el mismo. Cuando evaluamos un concepto de evaluar todo del paciente desde el principio, lograr por los mejores embriones, seleccionar los mejores embriones, hacer todo para los pacientes y comparando con otros médicos con una cabeza diferente, una mentalidad diferente, pero con el mismo laboratorio, con los mismos embriones euploides, los resultados hasta casi 20% de diferencia en las tasas de embarazo con embriones euploides. Entonces, que esto me hace la reflexión es que es muy importante evaluar todo desde el principio y lo que es importante que no necesariamente necesitamos esperar para los fallos para ofrecer las cosas para los pacientes. Ese es un punto importante. Como lo veremos en el próximo caso, una paciente de 29 años con una baja reserva ovárica, que en otro centro el médico había dicho que como estaba con el AMH era bajo, que esto significaba que era infértil y solo podría ser una FIV. Pero esa paciente se quedó embarazada, en cuanto esperaba para empezar el ciclo de FIV, se quedó embarazada naturalmente, pero desafortunadamente alrededor de 25 semanas de embarazo, una muerte por una trombofilia. Entonces, este paciente
Después fue a un ciclo en otro centro en octubre de 2020, ahora con el AMH de 0.06, no AMH bajo, y hizo 2 ciclos de FIP, pero los ciclos, uno de los ciclos nada de ovocitos, el otro ciclo 2 ovocitos, pero los ovocitos maduros. Vino a nuestro centro y lo que tuvimos, una paciente propusimos un Duistin para esta paciente, también haciendo la preparación, como había dicho antes, la preparación con nortestrón. Lo hicimos al Duistin, un primer ciclo, un ovocito, pero no había blastocistos, el segundo ciclo con 2 ovocitos y un blastocisto. Y ahora pensaba, una paciente joven no hizo el PGTA, pero un primer ciclo, en teoría, no había fallos anteriores. En teoría, no sería necesario hacer nada más, pero una paciente que no lo sabíamos si tendríamos otra oportunidad de hacer una simulación y de obtener embriones para esas pacientes. Y esto es lo que vemos cada vez más en las clínicas. Los pacientes que vienen, no exactamente como esta que era joven, pero con una baja reserva ovárica, pero muchas de las pacientes con una edad más avanzada, con baja reserva ovárica y que algunas veces obtienen un blastocisto eupórico, que é uma vitória muito grande, considerando a idade e a reserva ovárica, e que muitos médicos dizem, não, essa é a primeira transferência, não necessitamos fazer nada, e não tem éxito, pero depois disto não obtêm mais embriones. Então, para essa paciente, apesar de ser a primeira, lo hicimos, ela era teste que havia una diferencia, era un test, un receptivo tardío, había una corrección a hacer con el uso de la progesterona y también hicimos el EMA y el ALICE y lo que vimos es una modificación del microbioma, un microbioma bajo, que necesitamos usar los lactobacilos, pero no habían bacterias patógenas, entonces no había la necesidad de los antibióticos de repetir la biopsia. Hicimos la corrección para el ERA-test y también del microbioma con los lactobacilos vaginales, y aquí estamos con el éxito del embarazo. Entonces, estos son los 2 casos para la presentación. Siempre decir que es importante agradecer siempre a todas las personas de nuestro centro, de nuestro laboratorio, pero ahora creo que estaremos abiertos para la discusión, para hablar acerca de las pacientes en los ciclos y de todo lo que hablamos aquí. Muchas gracias, Náter, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mateus, de verdad, por estos 2 fantásticos casos que creo que van a dar mucho de qué hablar. Invitamos también al doctor Luis Rodríguez Tabernero y a la doctora Inmaculada Moreno que se incorporen a esta mesa final de debate, ¿no? Y bueno, Inmaculada, me vas a permitir que empiece con los doctores porque hay una pregunta que creo que ellos lo tienen clara, pero que la gente quiere saber y creo que no hay todavía un estándar, al menos claro, a día de hoy de 2022. Y es, ¿cuál sería la definición de fallo de implantación, no? Bueno, esa es la eterna pregunta. Perdón. La eterna pregunta. Yo creo que hace poco lo discutíamos en un foro y yo creo que el fallo de implantación depende primero de los resultados que tenga cada uno en su centro, ¿no? Viendo, por ejemplo, los resultados que nos presentaba el doctor Roque, pues su definición de fallo de implantación seguramente no es la misma de ese otro doctor que tiene un 20 o un 25% menos de tasa de gestación con cada embrión transferido. Va a depender de si transfieres embriones en día 3 o transfieres embriones en blastocistos, si transfieres embriones con PGTA o no los transfieres con PGTA. Para mí, creo que un fallo repetido de implantación sería la no implantación de 2 blastocistos, biopsiados con PGTA, ¿vale? O 2 blastocistos sin PGTA también. Pero es que yo creo que con PGTA posiblemente tendríamos que con un blastocisto ya iniciar los estudios previos, ¿vale? Y como ha dicho muy bien el doctor Roque, en muchos casos con blastocistos valiosos
yo creo que hay que hacerlo antes de transferir y empezar el estudio de fallo de implantación. No sé qué es lo que quiere decir el doctor Roque. Sí, yo estoy de acuerdo con Luis, pero la manera que veo mis pacientes hoy es que no lo sé si tendré la oportunidad de hacer un otro tratamiento. Sabemos la importancia de las consecuencias psicológicas de un fallo para una paciente. No lo sabemos si esta paciente va a un otro ciclo. Entonces, con todos mis pacientes, mismo que estoy en un primer ciclo, siempre hablo mismo de los estudios, de las evaluaciones, que en teoría son para las pacientes con los fallos de implantación. En principio no tenemos esta definición clara, lo que es un fallo de implantación. Para la paciente puede ser, si tener un fallo, puede ser no lo haré más. Entonces no puedo esperar por esto. Entonces, si yo creo que un estudio, una evaluación tiene espacio en algún punto para las pérdidas recurrentes, para los fallos de implantación, yo puedo hablar con la paciente en el primer ciclo, puedo hablar con ella, vamos a compartir las informaciones y elegir si vamos a hacerlo desde el principio o si vamos a esperar por los fallos. Si tenemos pacientes con 3, 4, 5 embriones euploides, podemos tener el riesgo de tener un fallo porque tenemos más embriones. Si tenemos 2 blastocistos euploides, si la pareja quiere, no, quiero 2 embarazos, quiero más hijos, no puedo fallar, porque si la paciente queda embarazada, no lo sé si 2 años después tendré la oportunidad de hacer la otra estimulación y tener los blastocistos. La paciente tiene un blastocisto euploide, que es lo que vemos mucho, la media de la edad de las pacientes hoy es alrededor de 39 años. Entonces, para esta paciente, muchas de ellas, si tenemos un embrión euploide, esto es un diamante, debemos tratar como si fuera la única posibilidad y debemos hacer todo para que este embrión sea el hijo de esta pareja que está peleando por mucho tiempo para tener este hijo. Entonces, esta es la manera que tengo, yo hablo con las pacientes que no tenemos esta definición exacta y que no necesitamos esperar por los fallos, independe si es 1, 2, 3 o 4, para hacer las evaluaciones. Algunos estudios, ok, lo haremos siempre, pero todas las otras posibilidades, la estereoscopia, la evaluación de endometrio, la evaluación de las hormonas, la ventana de implantación, todo esto, el microbioma, ¿por qué no puede hacerle al primero? ¿Está errado? No lo sé. Si puede aumentar las tasas de embarazo, no necesariamente esté errado. Entonces, este es un punto muy importante, ¿no? No tenemos la definición exacta de los fallos de implantación. Cómo hacer la comparación de los estudios, cómo hacer comparación de diferentes centros, de pacientes con diferentes perfiles, de estudios que vienen de donde el gobierno paga por el tratamiento, la paciente puede ser 1, 2, 3, 4, y de otros sitios donde la paciente paga todo el tratamiento por su propio bolsillo. Entonces, creo que son cosas muy importantes y esta es la manera hoy. Pienso en hacer la individualización, la personalización siempre desde el principio, y esto me muestra que los resultados míos tengo que mejorar aún más, pero están mejorando con el pasar del tiempo. Estupendo, muchas gracias por las dos respuestas. Voy contigo, Inmaculada, y es la clásica pregunta que decimos del huevo y la gallina, ¿no? Porque nos preguntan, un buen amigo además, que si la alteración de la microbiota puede afectar el resultado del ERA y viceversa. Gran pregunta. Pues justamente hemos diseñado, es algo que nos llevamos preguntando hace bastante tiempo. La verdad es que inicialmente, cuando nosotros empezamos a trabajar con el microbiota, esa fue una de las primeras preguntas que nos hicimos, y lo primero que se nos ocurrió, porque era lo más sencillo de comprobar, era ver si en pacientes, como teníamos los estudios hechos en los que nosotros hacemos a la misma paciente el ERA y la microbiota, lo primero que hicimos fue ver si las pacientes con una microbiota alterada tenían más desplazamientos de ventana que las pacientes con una microbiota normal. Y inicialmente no vimos que hubiera ese efecto, ¿vale? El porcentaje de ventanas desplazadas en el grupo con microbiota normal y en el grupo con microbiota alterada era muy similar. Ciertamente, la N inicial era escasa, eran 35 pacientes, luego hemos ido acumulando casos. En este estudio prospectivo parece que hay algunas diferencias.
no son significativas, pero como no nos hemos quedado del todo tranquilos en que esas diferencias no significativas a nivel matemático no puedan ser relevantes a nivel clínico para los pacientes, y como decían tanto el doctor Roque como el doctor Rodríguez Tabernero, al final hay veces en las que tienes que jugártelo toda una carta y no puedes decir, ah, bueno, es que como la P me salió mayor de 0,05, pues me la juego. No, o sea, nosotros muchas veces la significancia estadística que vemos en los estudios no se traduce con lo que al final son los porcentajes reales en clínica. Hemos diseñado un estudio en el que justamente vamos a analizar la ventana de implantación en pacientes que tienen endometritis crónica y lo vamos a hacer antes y después del tratamiento con antibióticos, es decir, en la misma paciente con endometritis crónica y sin endometritis crónica. Y así pues será la única forma en la que podamos salir de dudas de si realmente estos patógenos que pueden producir una inflamación, que pueden producir cierto tipo de consecuencias en las células del hospedador, en las células del endometrio, pues si realmente modifican o no la ventana. O sea que espero, es un estudio que está ya aprobado por comité de ética, van a empezar a reclutar pacientes creo que durante este mes y espero tener respuestas lo antes posible. Muchas gracias, Inmaculada. La verdad yo es creo que no, esperamos ahí. no lo sé. Mi experiencia es que van muy separadas. Y bueno, los dos casos clínicos que he presentado yo son totalmente en esa línea, ¿no? Un era, además, totalmente receptivo, ni siquiera un pequeño desplazamiento, y sin embargo, una microbiota totalmente catastrófica. Y mi experiencia en general es que son dos cosas distintas. Es verdad que hay algunas que tienen las dos cosas alteradas, pero puede que lo tengan por otras razones, no simplemente porque tengan. A ver, nosotros, ya te digo, inicialmente no hemos visto una asociación clara. Y de hecho, cuando hemos ido a otro ejercicio que hemos hecho es revisar dentro del panel de genes que se identifica, o sea, que se miden en el test ERA, ver cuáles de ellos podrían estar relacionados con procesos infecciosos. Obviamente, pues todo lo que sean sistema inmune, inflamación, tal. Y realmente el test ERA es tan amplio que no solamente considera, hay otros test en el mercado que están más basados en inmunología. Sin embargo, el nuestro tiene una barbaridad de genes implicados en distintos procesos biológicos y yo creo que en este caso la parte de la microbiota queda diluida dentro de otros procesos biológicos que también afectan a el desarrollo del endometrio, que son independientes de la microbiota. Pero aún así, bueno, pues no está de más testarlo y salir de dudas con un estudio diseñado ad hoc para ello. Pero es verdad que no, hasta el momento no hemos visto relación. Muchas gracias. Luis, me vas a permitir que siga contigo porque nos están preguntando mucho porque comentes ese primer caso y que nos des el feedback posterior. De hecho, una de las últimas preguntas que han entrado dicen, el caso clínico 1 es similar a uno que estoy tratando ahora. Hay pacientes que no desean laparoscopia. En el caso clínico 1, ¿sugieres repetir una biopsia nuevamente para esta nueva transferencia? Un poco también la experiencia de este caso que tuvisteis éxito y que ha vuelto la paciente. Sí, bueno, la paciente ha vuelto, estamos ahora, hemos repetido un poco el mismo caso, hemos hecho un ciclo de recepción de ovocitos, en este caso hay mucho mejor, creo que tiene 4 o 5 blastocistos vitrificados, o sea que muy bien, pero ahora ya tiene 43 años, me parece. El problema que tenemos es que hemos repetido, ya vamos por un tercer ENMA, y hemos hecho, el primero estaba alterado muy parecido al primero, o sea que yo creo que en situaciones en las que hay una patología tubárica, yo creo que aunque el antibiótico haga efecto puede que sea transitorio, no sé, Inmaculada nos puede decir mejor, y era muy parecida, la flora que tiene en el ENMA que se ha hecho inicial era muy parecida. Le hemos puesto un primer tratamiento, en este caso también empezamos con el Augmentine y ha mejorado, pero sigue teniendo todavía una proporción muy alta de patógenos. Y acabamos de recibir el segundo ENMA y ha mejorado otro poco, pero sigue estando todavía patológico y nos recomiendan hacer otro tratamiento más. O sea, que en este caso ya no serían 2 como fue la otra vez, sino que está para hacer un tercer ENMA. O sea, que el caso se está complicando. Yo no sé si también con el tiempo pues los patógenos se pueden hacer más resistentes o qué situación que puede pasar. Ahí estamos, todavía no, como no está resuelto y no hemos conseguido tratarlo, pues no hemos podido todavía transferir los embriones.
Bueno, pues lo dejaremos para el próximo webinar que hablemos de casos clínicos, ¿verdad? Te pregunto, Mateus, ahora a ti directamente porque creo que ya nos lo has dicho, pero insiste la gente que se ha quedado con tus datos versus el de compañeros trabajando en el mismo laboratorio. Muy importante tener uno de los factores, valga la redundancia, más importantes controlado, el laboratorio. Y entonces nos preguntan que si, al igual que le ha ocurrido con el PGTA, al utilizar este tipo de estudios endometriales puede hacer que sus resultados sean mejores que otros profesionales utilizando el mismo laboratorio. Sí, sí, sí. Es muy claro, es muy claro cuando vemos los resultados. Sacamos el viés del embrión porque estamos evaluando solo embriones euploides. Entonces ya sacamos muchos de los embriones. Usando los mismos embriólogos, el mismo embriólogo haciendo la ICSI, el mismo embriólogo haciendo la biopsia, el mismo laboratorio haciendo la evaluación. Entonces, en teoría, el viés del laboratorio o del embrión sacamos. Pero sabemos que diferencias en la estimulación, diferencias en el cuidado con el varón, la fragmentación del ADN, algunas cosas así también son importantes. Entonces, modificación del concepto en formar el embrión, tener el euploide y después todos los cuidados para la transferencia, evaluando ventana de implantación, el microbioma, el cuidado con las hormonas, el cuidado con todo el punto de la adenomiosis, todo. Son muchas cosas que son importantes. No puedo decir que la diferencia de casi 20% o casi esta diferencia solo por la ventana de implantación o por el microbioma, pero son muchas cosas que son hechas diferentes de los otros que tenemos esa diferencia. Pero quando evaluo mis dados, veo que sin modificar a estimulação neste ponto em princípio, quando aumento o número de evaluação de ventana de implantação e o número de microbioma, também melhorei mis resultados. Então, é importante isso, termos a evaluação de nossos números, de nossos dados, para ver a evolução ao longo do tempo, comparação com os outros e também comparação com outros no mesmo laboratório, não só nos estudos, não? Debemos ver em nosso centro, e isso é importante, diferença entre diferentes doutores com diferentes conceitos ou ideias, evaluações e também o que hacemos de novo que pode estar melhorando. Algumas vezes ponemos coisas novas que não vão melhorar ou vão diminuir o resultado, então não hace falta aquela estratégia. Mas se temos melhoras, sim, que penso que isso é muito importante, a ventana de implantação e o microbioma também. Estupendo, Mateus, muchas gracias. Vamos a ir casi finalizando porque hemos cubierto el tiempo. Sí que me gustaría decirle a la audiencia que vamos a tratar de recoger todas estas preguntas que nos están llegando y pasarlas a los ponentes para que de alguna manera no quede ninguna sin responder dentro de lo posible. Y como les decía, casi para finalizar, nos mandan una pregunta en la cual nos dicen: ¿creéis que descartando bacterias patógenas y o tratándolas podríamos evitar cirugías peligrosas en hidrosalpinx y en ismoceles? O sea, ¿creéis que en este tipo de patologías un test tipo EMA podría formar parte del protocolo de estudio en casos de infertilidad? Bueno, yo personalmente creo que lo ideal es quitarlo, ¿no? Yo, si tienes un ismocele o tienes un hidrosalpinx, yo le recomendaría a la paciente, y así lo hago habitualmente, que lo mejor es hacer una cirugía. Pero sí que le haría luego el EMA, es decir, porque puede quedar todavía, y eso sí que lo hemos visto, verdad que muchas veces, yo creo que muchas veces cuando mandamos a operar antiguamente, que no hacíamos este tipo de estudios, mandábamos a operar en los hidrosalpinx y luego la paciente se curaba, pero es que durante la cirugía siempre se hace profilaxis antibiótica. Yo creo que le ponen se pone una dosis alta de antibiótico, incluso se mantiene durante algún tiempo, y yo creo que eso podía hacer que se modificara la flora endometrial y que luego pues mejorara, y por eso los resultados después de la resolución del hidrosalpinx eran muy buenos. Yo personalmente creo que si veo un ismocele o veo un hidrosalpinx, yo primero le recomendaría a la paciente que se lo quite, que se lo resuelva, que dejemos el útero en las mejores condiciones posibles. Pero entiendo, como los dos casos que yo he preparado y como dice el doctor Roque, que hay que individualizar y que cada paciente es un mundo y tiene sus circunstancias, y que hay pacientes que por determinadas razones pues no puede
o no quieren someterse a una cirugía porque el riesgo sea excesivamente alto, y prefieren a lo mejor asumir que a lo mejor no se van a quedar embarazadas, pero que no quieren correr un riesgo que puede ser importante para su vida. Por lo tanto, eso hay que entenderlo y tampoco puedes negarte a lo mejor a hacer un tratamiento, y yo creo que aquí el EMMA pues es una herramienta que nos va a venir a ayudar mucho, sobre todo para poder un poco estar orientados de cuándo hacerlo, cuándo poderlo intentar el tratamiento. Pero yo creo que lo ortodoxo, desde mi punto de vista, sigue siendo el tratar quirúrgicamente esas patologías. Muchas gracias, Luis. No sé si, Mateus, querías añadir algo a esta parte. Sí, creo que estamos cada vez más viendo la posibilidad de la importancia de la microbiota, no solo la microbiota uterina, pero la microbiota en diferentes sitios. Cada vez más vemos la importancia de esto. Estamos en el principio, ¿no? La microbiota uterina inmaculada empezó con estos estudios muy joven y empezó con estos estudios. Entonces vemos que no tenemos tanto tiempo, de esto. Entonces esto es importante. Que creo que puede ser el futuro, sí, puede ser que en el futuro tenemos esta evaluación en una pareja que empieza los intentos de embarazo, puede ser, pero creo que hoy aún no estamos allá, pero puede ser que en el futuro tenemos esto. Estupendo, pues creo que hemos resuelto muchas dudas, se nos han quedado otras muchas en el tintero. Antes de despediros, sí que me gustaría que por favor cada uno de vosotros nos dejarais 30 segunditos, todo lo más un minuto, de vuestra pincelada final para lo que sería este webinar. Empezamos por ti en este caso, Inmaculada. Honor. Pues bueno, simplemente dar las gracias tanto a Luis como a Mateus por los casos que han presentado. La verdad es que yo estoy en la parte de investigación, muchas veces no me entero de lo que pasa en el laboratorio de diagnóstico clínico. Es verdad que con Luis habíamos discutido casos personalmente y la verdad es que estoy súper contenta de ver que, bueno, pues lo que hacemos en la parte de investigación, pues al final sirve para ayudar a algunas parejas, a algunas mujeres. Y bueno, yo creo que, lo he dicho en otras ocasiones, yo creo que, y también creo que estamos todos de acuerdo, hay que personalizar, hay que hacer todo lo que sepamos, lo que no sepamos lo tendremos que descubrir y obviamente la microbiota, como nada en este mundo, va a salvarnos a la humanidad, pero si podemos poner pequeñas piezas en ese puzzle para que al final conseguir que las mujeres puedan tener a sus hijos sanos y cuanto antes mejor, con el menos estrés, pues ¿por qué no? Así que, bueno, pues seguir estudiando, seguir aprendiendo y seguir intentándolo trasladar para mejorar la vida de las pacientes. Muchas gracias, Inmaculada. Luis. Bueno, yo quería un poco al revés, transmitirle a Inmaculada que para nosotros es muy importante los estudios que hacéis, ¿no? Y que podamos tener cada vez más evidencia de que lo que hacemos, cuando nosotros, una paciente que viene a nuestra clínica, que ya están gastando un montón de dinero en los tratamientos, en el PGTA, en el resto del proceso, y las animamos a hacer un test de receptividad endometrial con la microbiota, pues es verdad que no había una evidencia clínica de la ventaja de esas técnicas hasta ahora. Parece que poco a poco la va viendo y yo creo que eso nos va a ayudar mucho a los clínicos, ¿no? Hay algunos que ya estamos convencidos de hacerlo, pero hay otros que a lo mejor son más escépticos y a sus pacientes seguro que les va a venir muy bien que los estudios que vosotros hagáis les puedan ayudar a convencerse de que esto tiene su base científica y que nos va a ayudar a mejorar los resultados. Yo creo que esa es la clave, que para ir subiendo esos peldaños que vamos subiendo con los tratamientos necesitamos cosas nuevas. Si seguimos haciendo lo mismo, seguramente vamos a estar estancados en los resultados que teníamos hace 20 o 25 años. Y yo creo que esto, yo la experiencia que tengo en casos de muy mal pronóstico es muy satisfactoria. Muchas gracias, Luis. Mateus. El primer punto, agradecerlos y agradecer a Inmaculada y todos los pesquisadores por todo lo que lo hacen con la pesquisa. Esto es estupendo, la evaluación, los resultados y que podemos poner en nuestra práctica clínica mirando siempre al mejor para las pacientes, ¿no? Entonces, creo que hoy mi cabeza es totalmente diferente cuando empecé a 10 años atrás, a 5 años, a 2 años atrás. Creo que hoy siempre cuando estoy
enfrente de un paciente mío, pienso en poner en el otro lado de la mesa para lo que quiere ese paciente, lo que yo puedo ofrecer, lo que quiere ese paciente. El paciente hoy viene a una clínica no es para hacer una FIB, no es para hacer un embriotransfer, no es para esto. Los pacientes vienen a la clínica para tener sus hijos sanos en casa. Y esto es el punto. Entonces, debemos ofrecer el hijo de la manera más rápida, efectiva y segura posible para las personas. Entonces, tenemos que pensar que si fallo, probablemente existe la posibilidad de no tener otra chance de hacer el tratamiento. Entonces, si una persona no tiene hijo, no puede ser que yo no fui capaz de ofrecer lo mejor a ella. Debemos pensar siempre esto, tengo una chance de ofrecer lo mejor desde el principio, con evidencias científicas y hablando siempre con los pacientes. Nosotros no somos los dueños de la región, debemos hablar siempre con los pacientes y elegir para cada paciente la individualización, personalización en todos los aspectos biológicos, sociales y económicos, lo que es mejor para cada uno de los pacientes, logrando el hijo en casa. Este es el punto. Estupendo, pues ahora sí, de nuevo, muchas gracias a los tres. Ha sido una sesión fantástica y también dar las gracias a todos aquellos que habéis estado conectados, que habéis estado de alguna manera aprendiendo, colaborando también con vuestras preguntas y nada más, desearos que tengáis un muy feliz día o muy buen final del día, los que estemos por estas latitudes y nada más, daros las gracias y que nos vemos próximamente en un futuro webinar. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego.